contarles una cosita y comentarles que subí una respuesta en el ATAM a Juan Cruz, creo que fue que preguntó, después búsquenla, si quieren seguirla, ahí le explico un poco a él en relación a Processing JS. Lo comento, se los muestro acá porque no está con el título la pregunta, él inició la pregunta como respuesta a esta grabación de la clase. Subió su código de ejemplo, que está muy bueno lo que subiste como código para hacer la consulta, una aplicación que mueve su objetivo era mover 4 barritas alrededor de la ventana. Bueno, tiene 2 que se les mueven juntas, ahí yo le explico cómo pasar todo eso a una clase y hacer 4 instancias de la clase para, digamos, 4 objetos de esa clase, así que después pueden buscarlo en esta consulta. Los voy a poner acá para referencia rápida, así que. Profe, Sí, ¿sí, ¿le puedo hacer una consulta? sí, no llego a ver quién está hablando, perdón. Matías Fernández. Sí, dale, Matías, te escucho. Mire, disculpe, yo en las últimas clases estuve muy perdido por unos temas personales míos. Lo que sí vi que el último trabajo práctico mío no tiene nota. No sé si hubo algo ahí Ah, no, extraño que no perdón. comprendí. No, no. Sí, me va llegando el día de arrancar la clase con ustedes y me pongo a prepararle, digamos, a elaborar y organizar un poquito los contenidos y no a prepararles una devolución de ese trabajo. Eh, No, eh, listo, no hay sí. problema. Yo para saber si había algunas clases que me No, no, había perdido o algo por el les va a estilo. quedar ahí en la web y les aviso a todos. Les mando Listo, listo, un perfecto. aviso de que eso ya está. Está bien la Bien, muchas pregunta. gracias. ¿Listo? Bueno, y nos ponemos ahora con PHP para poder avanzar un poquito en estas clases que nos quedan en desarrollar una, una pequeña aplicación por los plazos que estamos manejando. Todavía no me avisaron nada con respecto al calendario, no sé si hay algo publicado en relación a compensar algo de la dinámica de las semanas que se postergaron al principio, pero no creo que nos extendamos mucho más, así que en todo caso quedará, bueno, no sé, no me quiero anticipar, estoy suponiendo por algunos otros ámbitos académicos, pero vamos a esperar a ver qué pasa. Así que vamos a avanzar ahora, por lo pronto en las clases que siguen, que vamos a tratar de compactarlo en lo que respecta a PHP y MySQL. Lo que vamos a ver hoy va a terminar en una consigna de ejercicio simple. No va a ser un trabajo práctico, pero digamos, yo les voy a sugerir la elaboración de un pequeño ejercicio para que puedan ponerse en lo que respecta a PHP. ¿Sí? Una consigna bastante básica antes digamos, que trata de pasar toda la sintaxis que ustedes ya manejan o los conceptos que ya manejan de programación en cuanto a estructuras repetitivas, estructuras lógicas o, digamos, sí, evaluaciones lógicas y variables, todo eso manejarlo en PHP. ¿Sí? Digamos, como los primeros pasos en programación los vamos a ver en PHP y que puedan elaborar esa consigna. Lo que van a hacer, voy a escribir acá, así ya después cuando. Les voy pasando en limpio, digamos, la consigna. Desarrollar un pequeño portfolio, digamos.
esto es como un ejercicio. Digamos, no hace a la aprobación, pero sí sería bueno que todos lo hagan, digamos, en esta altura, además para tener yo un buen panorama de... Podríamos ponerle ejercicio obligatorio, pero eso no hace a la aprobación, como le digo, ¿no? O sea, si uno sigue el trabajo que siga, que ya involucra MySQL. Van a tener que hacer como una plantilla de PHP, o sea, vamos a pensar PHP como lo primero que vimos, que es como un lenguaje de incrustación de HTML. Entonces vamos a pensarlo como un gestor de contenidos. Sería a pequeña escala un gestor de contenidos, pero en este caso sin acceder a base de datos para manipular, o sea, para guardar u obtener contenidos. El contenido va a estar todo en archivo, pero vamos a usar PHP para armar la plantilla. Digamos, tendremos que armar una, o sea, con PHP vamos a gestionar la plantilla y gestionar los contenidos, y lo pongo acá en archivos PHP, vamos a poner. Para aclarar, digamos, lo más específico de la modalidad con la que quiero que trabajemos. Básicamente van a tener que hacer, digamos, como un micrositio o un sitio muy simple que permita navegar una serie de páginas, 2 o 3 páginas, o sea, un micrositio al menos 3 páginas, ¿no? Por ejemplo, como lo pensamos como un portfolio, sería una página de inicio, acerca de mí, y trabajos. Estas tres. En acerca de mí o en inicio puede haber también una página de contacto, o si quieren la separan, digamos. Esta sección de contacto podría estar incluida o no dentro de estos. Lo que vamos a ver ahora es cómo armar una plantilla de processing con diferentes, de processing de PHP, o sea, listas de HTML que permitan ir como armando en base a un archivo de esqueleto, digamos, ¿no? Elaborado con PHP. Esperen un segundito. ¿Puede más, Piti? ¿No les pedís que bajen un poquito el volumen, por favor? Profe, le hago otra consulta, todavía no está abierto el lugar. Ah, cierto. No, me olvidé. Sí, necesitan dónde poder subir el archivo. Lo voy a anotar acá. Bien, así lo hago ahora cuando terminamos la clase. Bueno, lo que voy a encarar ahora es cómo funciona PHP para administrar o incluir en su código diferentes archivos de PHP, o sea, otros archivos. Y en esta pasada también vamos a ver si, digamos, cómo justificamos el uso de variables, algo de
de condicionales con if y algo de ciclo for, de estructuras repetitivas. Así en ese panorama ya vemos el conjunto de todo esto. Bueno, primero, no sé si todos llegaron a ver su configuración de un servidor local, si pudieron hacer ese caminito. Y pregunto más que todo si alguno intentó hacerlo y tuvo algún inconveniente, digamos, ¿no? Me imagino que algunos todavía todavía estarían, les falta hacer el intento, pero les pregunto específicamente por ahí a los que ya intentaron y tuvieron algún inconveniente. Si es que hay alguien que quiere hacer un comentario al respecto, y si no, bueno, voy asumiendo eso, que algunos lo hicieron y les fue bien y otros todavía no lo hicieron y no hay nada para comentar. Santiago dice, yo instalé SAMP, pero ni idea de cómo usarlo. Bueno, si, por ejemplo, en el caso de Santiago, le voy a usar para preguntar si, por ejemplo, vos instalaste SAMP avanzando en siguiente, si llegás al punto de, en tu navegador Chrome, por ejemplo, o en Firefox, o cualquier otro, si escribís localhost, te aparece algo como una página web o, digamos, quizás te aparezca como una pantalla como bienvenido y alguna información sobre SAMP, algo por el estilo. ¿Querés probar ahora si podés, Santiago? Porque eso no, aparece, digamos, como que la página no está abierta, digamos que no encuentra, no puede resolverlo. Bien, si seguiste en la instalación, abajo en Windows te aparece una barrita. Mientras tanto, mientras yo le hago este comentario a Santiago, les voy preguntando si alguien más está con esa situación, ¿sí? O si hay otra cuestión, porque por ahí está, esto que de hecho yo le voy a ir comentándole a Santiago, por ahí le sirva a otros de referencia. Que ahí lo dice también Leandro. En Windows, abajo a la derecha, te va a aparecer, ya tenés, esto en principio para saber que está funcionando, que está en ejecución por lo menos SAMP, digamos, y que se ejecuta en el arranque de Windows. En ese caso, abajo, bueno, está todo rojo, eso quiere decir que tenés ya un icono de SAMP abajo a la derecha en Windows. Bueno, creo que es clic izquierdo y si no es clic derecho, le pones activar o encender. O iniciar, perdón. Encender no sería para otra cosa, pero si le pones como activar o encender o inicio, se pone por momentos naranja y después verde porque va encendiendo los motores de la base de datos y el PHP, Apache, digamos, y el compilador PHP. Y si logra encender todos los recursos, todos los servicios, después de un ratito se pone verde. Eso quiere decir que están dando todo. En algún punto, por lo menos en esta etapa, con que funcione PHP y Apache, ya deberías poner localhost y te llevaría a una vista web que puede cambiar según lo que haya en el contenido de... Bueno, avísanos después si te va bien con eso y no sé si alguien más tiene otra pregunta. Ahí está. Bien, bárbaro. Bueno, sí. Creo que ahora cuando reinicies, si vos los dejás así, cuando reinicies Windows, se va a iniciar activado de vuelta. Y si no, bueno, cada vez que inicies el sistema operativo vas ahí y lo cliqueas y lo activas. Bien, ¿se acuerdan lo que habíamos visto la semana pasada? Es que a través del navegador estamos viendo el resultado de una página web
que está instalada en nuestra máquina local. Esto que yo estoy mostrando acá lo voy a mostrar con la configuración de mi propio entorno como servidor, pero puede cambiar según la aplicación y la manera que lo hayan hecho. Yo tenía una configuración un poquito intrincada porque lo había hecho hace tiempo y con algunas restricciones de seguridad y utilizando los recursos ya un poquito más complejo, y ahora no me acordaba cómo estaba operativo. Pero, a ver, así. Y me quedó, en mi caso, porque de paso se los voy a mostrar acá, en mi caso me quedó localhost apuntando a una carpeta, no es la que voy a usar, sino una segunda redirección de localhost a, a una carpeta a la que sí voy a usar. Vieron que tengo dos espacios de publicaciones de sitios web, digamos, de Apache, de compiladores de PHP, diferentes. Tengo un localhost, que es este, y tengo, que es el que voy a usar, en otra carpeta, y le digo, digamos, y estoy navegando y llegando a ese punto a través de este puerto 81. Y aprovecho para mostrarles esto. Este 2.81 es para forzar el puerto de navegación en esa dirección que yo estoy expresando acá en el navegador web. Por defecto, cuando nosotros ponemos una dirección, cualquier dirección, como Google, por ejemplo, apunta y resuelve el dominio y todo, y llega a esta ubicación a través del puerto 80. ¿Sí? Que si yo lo quiero explicitar, pongo 2.80 y llego a... no le gustó que sea tan explícito. 80 tampoco. Estoy cambiando, digamos, como las rutas para intentar los puertos a través de los cuales yo me quiero conectar a este dominio. Nunca había probado en realidad de forzar el puerto acá. Obviamente que los sitios están configurados para recibir el 80. Ahora, en algunos casos, y esto ya les sirve también como parte de la teoría de red, cuando en algún momento tengan que, digamos, como parametrizar cosas más complejas, los puertos les permiten resolver que de la misma manera, o sea, les permite resolver de diferentes, digamos, utilizando las mismas direcciones, pero a través, digamos, diferentes servicios en las mismas direcciones. ¿Cómo discriminan cada uno? Estableciendo diferentes números de puertos. Hay un rango que está permitido para la navegación web y otros ya estarían fuera, otros puertos ya estarían fuera de ese rango, ¿no? A ver, por ejemplo, si pongo 21, 27. Bueno, esto para explicarles también de paso por qué uso yo 2.81 acá, en mi caso. Cuando yo pongo localhost, o también, acuérdense, puede ser el número de IP local, que es 127.0.1.2.81, apunto a una página web que el navegador la resuelve así, pero que en mi instalación o sea, en mi disco rígido, en mi sistema de ficheros, está en la ubicación de mis carpetas de sites, ¿sí? Esto que nosotros estamos viendo acá es el resultado de este archivo index.php. Lo que yo voy a hacer acá es crear una carpeta nueva. Le voy a poner info aplicada 1. Y fíjense que esta carpeta que está en esta ubicación en mi disco rígido, HD, usuarios, David, sites, ahora info aplicada 1, me voy a meter acá adentro
Y acá, por ejemplo, podría poner un nuevo archivo de index.php. Antes de hacer eso, lo que voy a mostrarles es que si localhost apuntaba hasta sites, ahora yo le agrego esta carpeta, o sea, termino de poner la dirección localhost, voy a dejarlo como localhost barra info aplicada 1, y esto es importante respetar el uso de las mayúsculas y minúsculas, porque a veces eso puede alternar. A ver si lo encuentra igual en este caso. En mi caso, mi configuración digamos, la configuración de la navegación interpreta esto, la A mayúscula como minúscula de la misma manera, ¿sí? La puede encontrar. Pero en algunos otros casos, la configuración o del sistema operativo o del enrutamiento, digamos, de direcciones, puede llegar a romper si no es digamos, puede ser sensible a mayúsculas. Y eviten, por ejemplo, en esta carpeta que yo hice acá, eviten el uso de espacios, porque los espacios en las rutas web no se pueden dejar como espacios. Para eso a veces se cambia, digamos, nosotros incluimos un espacio en una ruta, el navegador lo cambia a formato MIME, se dice, MIME, lo escribo acá para que lo lea, donde el espacio es un %20, porcentaje 20, ¿sí? El signo espacio es un porcentaje 20. Pero bueno, no es de lo más, digamos, esto si yo mi carpeta yo lo hubiera nombrado así, acá pongo info, y en cada caso voy poniendo ahí un porcentaje 20 como si fueran los espacios. Algo que se hace, digamos, automáticamente cuando yo lo escribo y el navegador va a la dirección, lo cambia como porcentaje 20. Pero en todo lo que respecta a rutas web y nombres de archivo, eviten los espacios y las ñes y los acentos. Y en todo caso, digamos, reemplacen los nombres de archivos con guiones o guiones bajos. O con esta forma así sin espacio. Bien, fíjense que ahí yo estoy apuntando a la carpeta, que es esta carpeta que está acá. Si me preguntan en el chat, no. Si no hay nada en la carpeta, el Apache por defecto intenta mostrarme los directorios, los archivos que hubiera en esta carpeta. Por ejemplo, esperen que voy a hacerlo desde acá. Voy a hacer un archivo de texto cualquiera. Esto lo voy a guardar como un archivo de texto.txt, un archivo de texto, lo voy a guardar acá en esta carpetita que les estoy mostrando, o sea, en esa carpeta. Si vemos en mi sistema de ficheros, ahí está el archivo. Yo desde acá lo puedo seleccionar y abrir, le puedo modificar, veo el nombre de la extensión, etc. Cuando yo navego a esa ubicación, ahora voy a actualizar la página, puedo ver ese archivo. Y de hecho puedo navegarlo, puedo abrirlo, como si lo estuviera, digamos, lo estoy navegando en este momento. Pero no puedo modificarlo acá, es solamente la vista web, ¿sí? Y en algunos casos, de hecho, no muestra nada solo la ruta al directorio. Si no hay un archivo index, a veces no muestra nada, o dice no hay nada para mostrar, o forbidden, digamos, acceso no permitido. En este caso sí, estoy viendo los archivos que hay ahí, pero como navegables, o sea, para verlos en el navegador. Ahí veo el texto,
Esto es la manera que el navegador me puede mostrar un archivo de texto, pero como les digo, no puedo hacer clic derecho acá y cambiarle el nombre. Es un enlace a ese archivo. Ahora, si yo hago en esta misma ubicación, fíjense, voy a copiar este archivo, que es un archivo de texto, y le voy a cambiar el nombre a index.php. Si quiero cambiar la extensión, le digo que sí. Y ahí tengo un archivito index.php que si ahora yo actualizo la página, me va a estar mostrando directamente el contenido de ese index.php. ¿Sí? Es como un índice. Si yo voy directamente a la ruta y hay un archivo index, me lo muestra. Y después lo que puede haber también, que depende de la configuración del servidor, es diferentes archivos index. Por ejemplo, un index HTML, lo voy a abrir con el editor de texto. Y veamos qué pasa si hay un index HTML y un index.php. Me abrió, este es el HTML, un archivo de texto cualquiera, digamos, ¿no? El que yo guardé como extensión .html. Eso es parte también de la configuración del servidor. Si yo apunto a un directorio, tiene un criterio de selección de archivos posibles para mostrar. Y ahí aparece esa listita de archivos que funcionan como organizadores de directorio o como criterio de apertura de un archivo de un directorio. Seguramente está primero index.htm, index.html, index.php y quizás algunos más. También se puede configurar que el archivo sea default.php y hay un archivito default en la carpeta. Pero bueno, hasta acá esa equivalencia de ubicaciones de archivos en el sistema de ficheros y la ruta para navegarlos. Y en mi caso particular, con el 2.81 para forzar el puerto. Ustedes les va a ir quedando todo así, sin el 2.81, o si quieren poner 2.80, que sería lo mismo que no poner nada. Bien. Voy a borrar este index HTML. Tengo este index.php, que es todos los PHP los pueden editar como texto, o ya sea con un editor de texto como este, o editores como, si es que ustedes utilizan Dreamweaver, por ejemplo, pueden gestionar un sitio, digamos, y almacenar todos los documentos de ese sitio, todos los archivos de ese sitio, editarlos, moverlos. Dreamweaver tiene herramientas por si ustedes modifican el nombre de un archivo, encuentra que otras partes del documento hace referencia a ese archivo y les avisa, cosas por el estilo. Incluso les puede previsualizar algo así como un compilado de PHP. O sea, si yo pongo algo en PHP, por ahí puedan tener una vista previa de qué pasa con ese PHP. Un editor muy potente para entornos o proyectos web es Aptana Studio. Es open source, mejor que renegar por ahí, digamos, que hacer una vuelta ahí medio extraña con Dreamweaver, cosa que yo no recomiendo para nada en este entorno académico. Y Aptana tiene la posibilidad, digamos, de gestionar varios proyectos. Es una herramienta bastante piola y potente para proyectos y orientado principalmente a la gestión de tecnologías web. Pero también se puede como ampliar hacia muchos lados, ¿no? Bien, si volvemos acá, pero para no hacer, digamos, ser tan compleja desde la interfaz de Aptana, me voy a quedar con un simple editor de texto y trabajamos con el texto
desde acá. Vuelvo acá, cada tanto a ver si es que hay alguna pregunta en el foro. Profe, disculpa, ¿se está grabando la clase? Sí. Lo único que se está grabando, le respondo a Alex, lo estoy grabando con QuickTime. Alguna vez me pasó con QuickTime que se daña el archivo en algún punto y no lo puedo rescatar después. ¿Sí? No es la mejor herramienta para grabar secuencias largas de archivo, pero es la que puedo usar sin que me consuma recursos del resto de la aplicación. Idealmente usaría OBS, pero me lo tendría que configurar ahora para ver si me rinde usar PHP y grabar con OBS, etc. Pero en principio sí, estoy grabando. Bien, seguimos acá. Voy a editar ese index.php y vamos a ver una de las primeras aplicaciones prácticas de PHP es en este sentido. Si voy a hacer acá otro archivo de texto, ejemplo de plantilla. Voy a armar primero con este archivito, digamos, voy a editar este archivo de PHP, ejemplo de plantilla, y voy a hacer cómo sería, voy a hacer hasta más fácil, voy a buscar acá plantilla base HTML5. Busco una plantilla básica de HTML5, no, está más complejo de lo que puede ser. Algo más simple. Quiero agarrar ya hecho, como en este caso, a ver si esto puede ser. Fíjense que hay muchos sitios que publican la estructura básica de un HTML5. Digamos, yo les recomendaría que trabajen con HTML5, ¿sí? Porque tiene un etiquetado de etiquetas de HTML un poquito más avanzadas y que resuelven un montón de cosas de manera más simplificada y es bastante estándar a este punto. ¿Qué hice? Busqué en una web un ejemplo, digamos, una plantilla básica de HTML5 que tiene el etiquetado, esto tiene un poquito más, pero tiene el etiquetado que nos va a servir como estructura, que son. Voy a destacar acá lo principal que tiene. Esta etiqueta que dice doctype HTML, el lenguaje, o sea, la etiqueta HTML que abre y cierra al final, el idioma, el head, que es el encabezado, pero no visible, sino el que tiene información de ese HTML que no se termina mostrando en el cuerpo. Para eso está el body, que abre y cierra casi al final. Y después, en este caso, organizados en divs, que ahora podemos ver si los utilizamos así casi como está. Dentro de divs, en este caso tiene una plantilla hasta con un menú, pero en realidad podríamos, sí, está bueno porque ya, digamos, salteando este div, esto es algo también básico. El header, que eso sí es visible a diferente del head. El header es una etiqueta de HTML5 que ya entiende que ese contenido que voy a poner es como un menú. En realidad no, el menú sería este nav. El header es como información de título. Ya esta plantilla que elegí tiene acá faltaría algo, esto sería div id contenido, porque si no
está cerrando acá. Sí, ahí estaba mal, faltaba div, id contenido. Bueno, id y todo eso son referencias del DOM. ¿Saben qué es el DOM? Recuerden que cada tanto yo hago énfasis en algunas palabras para que después le presten atención y traten de ir incorporándolo a su comprensión de la temática, dentro de esta temática. El DOM es la estructura o el esqueleto del HTML, ¿no? Es como la estructura jerárquica del HTML. Y dentro de las etiquetas que van anidadas uno dentro de otros, también hay apuntadores por identificadores, así por ID, y en algún caso por class. Acá no hay ninguna. Pero bueno, eso es toda la parte de estilos principalmente, para utilizarlo en complemento con una hoja de estilos. Y los ID sirven también para las hojas de estilo y también como referencia para algunas cuestiones interactivas o dinámicas de la vista web. Veamos este ejemplo de plantilla, cómo se ve en nuestro sitio. A ver si acá incluía la referencia a una hoja de estilos, que no sé si está acá. A ver. No. No está incluida la hoja de estilo, pero fíjense que está con la etiqueta link, está incorporando, haciendo referencia a una hoja de estilos que de manera relativa. ¿Qué quiere decir de manera relativa? O sea, no pongo una ruta a este archivo, sino que directamente lo nombra. Cuando nombra, sin poner una ruta como esta que está acá, que baja a un script, esto lo vamos a sacar, no hace falta. Esto está bajando un JS, vamos a poner acá un script.js, o sea, si hubiera un JavaScript, acá lo podríamos estar cargando. Vieron que yo borré recién, había una ruta absoluta. Una ruta absoluta incluye desde el tipo de conexión y todo el dominio, etcétera, y está buscando ahí específicamente. Cuando nosotros ponemos el nombre directamente, buscamos de manera relativa al lado o en la misma ubicación donde está este archivo. También de manera relativa podríamos poner 2 puntos barra, quiere decir en el directorio superior de donde está este archivo, o en una carpeta que se llama CSS, adentro un archivo estilos.css. Estas serían todavía maneras relativas de llegar a una ubicación. Si lo dejamos así, vamos a tener, o deberíamos tener, o digamos, se está tratando de cargar en la misma carpeta donde estoy ahora, este archivo estilos y el archivo script. Vamos a hacer alguno de esos. Vamos a hacer el style. ¿Cómo se llama acá? Estilos.css. Estilos.css. Esto, la extensión .css es para las hojas de estilos, ¿sí? De hojas de estilos en cascada. Podemos poner así, hoja de estilo. Incluyan siempre comentarios en sus códigos, en los archivos de sus programas, y en este caso de PHP también pongan arriba, por ejemplo, bueno, es un archivo de una plantilla base que la vamos a usar para otra cosa, pero yo acá pongo una etiqueta de PHP que abro y cierro y pongo un comentario. O sea, en este caso estoy abriendo y cerrando PHP solamente para un comentario. ¿Sí? Para incluir un comentario. Cierro PHP y el resto es todo HTML. Voy a abrir esta página web. Acá, ¿se acuerdan? Teníamos localhost, info aplicada 1 y tengo este archivo que se llama ejemplo de plantilla.php. Entonces yo escribo
en ese directorio, ejemplo de plantilla.php, y tengo esta vista. Fíjense que esta estructura ya puede ser, digamos, si nos conseguimos una vista de estilos de HTML5 y en teoría, digamos, en base a los estándares, le estaría aplicando estilos a estos diferentes contenidos, digamos, ¿no? O al etiquetado le aplica las características que se espera que tengan, digamos, ¿no? Por ejemplo, voy a hacer una hoja de descripción. Vamos a ponerle alguna característica al título. ¿Cómo le doy una característica, un tipo o un color o un tipo de letra al título que está escrito con H1, perdón? Modifico la hoja de estilo y digo la etiqueta. Cuando es etiqueta va directamente el nombre de la etiqueta. Si es un ID va con el numeral, como había uno acá, por ejemplo, ID centrado. Y si fuera una clase, que acá no hay ninguno, una clase con el punto. Esta es la manera de apuntar a diferentes elementos del DOM, de la estructura del HTML. Bueno, el H1 yo quiero que sea, vamos a cambiar el color, que sea rojo. Esto lo saco. Podemos dejar. ¿Sí? Si yo hago esto, lo guardo, vengo a la vista esta de la web, de este ejemplo de plantilla, actualizo y por si acaso siempre fuercen, en el caso de usar F5, con control F5. En Mac es Command R, Command Shift R, para que fuerce la descarga de todos los contenidos, como la hoja de estilos también, que la traiga actualizada. Bien, acá perfecto, un encabezado. No entendí lo que pones, Santiago. Pero bueno, ¿querés explicarlo o por ahí era algo que yo estaba haciendo? Bien. Supónganse que en este tipo de plantilla, que yo tengo un menú, tengo algún contenido, bueno, acá hay diferentes secciones, no es nuestro caso, vamos a hacer algo más simple, pero podríamos quedarnos con esto, con el menú. O sea, lo voy a simplificar un poco. Menú, sección 1 y 2. Nada más. Y podría ser y 3. Después tenemos, bueno, ahí anuncio publicitario. Aprovechemos, lo dejamos así. Y por acá tiene que estar la parte de contenido. Voy a sacarle esto de secciones. No, le saco lo del anuncio. Después así nos queda algo más simple. Y un footer. Tenemos, fíjense, el body, un div de ID centrado que cierra acá y es como para que todo el contenido se muestre centrado, pero para eso tendría que, en mi hoja de estilo, el ID centrado, darle, por ejemplo, esa característica. Text align, no debe ser para... No. Text align centrado lo que hace es
alinear el texto como si estuviera escrito. Fíjense que guardo el ejemplo de plantilla y guardo el estilo. Vengo acá, actualizo y ahí se muestra, digamos, como centrado el texto. Pero por ahí en realidad el objetivo es que sea una caja que se centra con márgenes equivalentes a cada lado. Por ejemplo, si a ese yo le pongo, a ese div centrado le pongo de ancho, pongamos 600 píxeles, margin arriba 0 y a la izquierda y derecha auto, y vamos a ponerle un borde para que se note mejor lo que estoy mostrándoles. Un borde sólido de gris. Estas tres características aplican al ID o al div de ID centrado, digamos, ¿no? O directamente así a todo lo que sea de ID centrado. Entonces el resultado, ahí está, una caja de 600 píxeles de ancho, con márgenes izquierdo y derecho automático. Entonces eso le pone el mismo margen hacia izquierda y hacia derecha, y arriba y abajo 0. Ese margencito que aparece ahí es el margen de la etiqueta body, que está más afuera, sería el padding. Puede ser el padding o el margen. Pero bueno, ahí vamos viendo un poquito cómo empatar el tema de los estilos. Fíjense que les voy a agregar acá algo de padding. El padding es el margen desde el borde hacia adentro. 20 píxeles. Ahí se le agrega 20 píxeles más de separación entre el contenido y el margen. Lo que sea hojas de estilo yo les voy a ir tirando, digamos, como algunas referencias, pero no es lo prioritario en este momento, digamos, ¿no? Pero sí está bueno que ustedes vayan estudiando todo lo que es estilos, digamos, o estética de la web, lo resuelven en parte con HTML5 y con hojas de estilo, CSS. Si alguno quiere, puede buscar ya resolver esto con Bootstrap o alguna otra, algún otro contenido, digamos, plantillas de funcionamiento web, ¿no? O incluir jQuery, digamos, no hace falta irnos tan complejos hacia esa parte, sino poder ver básicamente los contenidos. Hasta acá, ¿qué me dice Santiago? El header no es como un encabezado. Ah, si centras el head directamente, a ver, si centras el head, esto o este. Si es este, el head está fuera del body, ¿no? El head no se ve. Está en el código fuente. Podemos verlo en el código fuente. O sea, si vamos a ver el código fuente, vemos lo mismo que tenemos en nuestro editor, ¿sí? La función del navegador es interpretar el código fuente de manera estética y en algunos casos funcional, si hubiera algo de JavaScript. Pero básicamente va interpretando el etiquetado y con las hojas de estilo termina, digamos, el navegador por defecto tiene algunas maneras visuales de mostrar el etiquetado HTML. Las hojas de estilo les van dando especificaciones más precisas relativas a ese etiquetado o a esa manera o a esa representación estética, ¿no? Ahora, fíjense que en el código fuente nosotros vemos casi, les digo, prácticamente nuestro archivo fuente, ¿sí? ¿Qué no está apareciendo en el código fuente? A ver si se dan cuenta en estas vistas que yo voy alternando entre esta, o sea, esta vista de código fuente y nuestro archivo fuente, digamos, ¿no? El fuente de nuestro PHP. A ver si alguno contestó algo ahí. El PHP no aparece, bien.
Vos decías, Santiago también decía el body. Es una opción, usar el body como estructura. Lo que pasa que body es toda la ventana, entonces no siempre se puede como achicar y ponerle un borde y que sea más chico. El body dejémoslo como la ventana completa y después metemos un div que tenga esas características. Y bueno, por ahí también alguno más lo notó, ahí están, comentaba, esto no aparece en el código fuente de lo que ve el navegador. El navegador hace la petición y recibe esto como HTML. El compilador de Apache, esto lo compila, pero lo descarta, digamos, no hay nada que mostrar acá. De hecho, esto podría ser un poquito más grande, como esto. ¿Algún comentario más? Lo guardo y fíjense que el código fuente sigue siendo el mismo. No me muestra nada entre esta y esta etiquetas de PHP. Si hubiera acá un eco, algo para mostrar, eco, se acuerdan que es la función que escribes, hace salir al código fuente una cadena. Bueno, ahí aparece en ese momento, le incrusta lo que esté dentro de la cadena. Acá estaría como generando un HTML defectuoso porque empieza con texto que no debe ir ahí. Todo el texto de un HTML debe ir dentro de etiquetado. Bien. Esto lo sacamos. Bueno, a ver si hay otras preguntas o algo acá. Bien. Bueno, esta plantilla básica, si nosotros navegáramos en un sitio como este y fuéramos utilizando estos enlaces como links de un menú para poder ir saltando a diferentes contenidos, estos serían enlaces, ¿no? del menú. Y se podría mostrar de otra manera, incluso con Bootstrap y otras herramientas, yo puedo hacer que si esto se va achicando, se convierta, digamos, como usando la lógica de... ay, no me sale ahora, perdón, pero que se convierta en un elemento, en un botoncito que lo tengo que desplegar para ver un menú, etcétera. Pero estos serían enlaces con acciones. Y yo podría navegar a la vista, a la sección 1, digamos, a ver la vista 1, a ver la vista 2, como si fueran diferentes páginas. En el recorrido de esas páginas, claro, si fuera secciones, no de la vista que estoy viendo ahora, sino que yo pudiera ir como saltando, ¿no? De una página a otra. Entre una página y otra, todo esto se repite y faltaría acá agregarle, vamos a agregarle en esta plantilla básica. Tenemos contenido, le vamos a dejar voy a agregar un div. Y a este div le voy a poner id cuerpo. Y acá podríamos poner un h3 y un p. No sé si le va a gustar los acentos, vamos a ver. Sí, ya hay una sección ahí, etc. Bueno, fíjense que por ahí, digamos, esto sea como más genérico de toda la web y yo voy saltando y voy, digamos, hay parte del esqueleto de la web que se conserva y esto va cambiando. Puede, digamos, si yo voy acá digo portfolio,
o inicio, vengo acá y tengo esta vista y acá esto es el contenido de inicio. Si acá fueran trabajos, navego acá y este título pasaría a ser mis trabajos y un listado de trabajos y este por ahí contacto y vería una vista de los contactos. Lo que nos permite HTML es decir, bueno, todo lo que se va repitiendo como parte del HTML a lo largo de las páginas, lo que vamos a hacer es ponerlo en un archivo de PHP y esto ponerlo, lo que va después, en otro archivo de PHP. O sea, todo, de hecho, hasta acá es lo mismo en varios documentos y algunos documentos, y digamos, esto es parte del contenido propiamente dicho, del cuerpo, y esto es el cierre, ¿sí? El final del HTML. Bueno, fíjense que primero yo lo voy a repartir en dos archivos, o sea, todo esto lo voy a copiar, lo voy a pegar y lo voy a guardar como encabezado.php. La otra parte lo voy a copiar y lo voy a pegar y la voy a guardar como pie.php. Y acá hay diferentes estrategias para terminar de resolver esto, pero voy a empezar por en el archivo nuestro que era el index. Fíjense, les voy a mostrar acá cómo nos fue quedando todo. Tenemos un index.php. Bueno, este archivo index.php lo que va a hacer es, y acá aparece una de las primeras instrucciones que vamos a usar, include. ¿Qué nos permite el include, que es un comando de PHP? Traer otro archivo, o sea, en este punto incrustar otro archivo. En este caso, otro archivo de PHP, que va a ser encabezado.php. Acá lo que podemos hacer después también es incluir abajo de todo el pie.php. En el medio nos va a permitir empezar a generar contenido. Ahora vamos a ver cómo. Entonces, si yo voy acá a mi... ya no abro ejemplo de plantilla, voy a abrir index.php. Y estoy viendo lo que era el head, o sea, todo el contenido que corresponde al archivo encabezado.php, acá, o sea, tengo en encabezado.php hasta la etiqueta, hasta abrir la etiqueta div id cuerpo. Y después tengo el archivo de PHP de pie.php, que es cerrar esa etiqueta div y el resto de la plantilla que hace al pie de página. ¿Qué metemos en el medio? Vamos a hacer otros archivos que correspondan al contenido. Por ejemplo, y los voy a incluir. Voy a poner acá página o inicio. Vamos a poner. Inicio.php. O a ver si ya nos conviene por ahí. Voy a hacer una carpetita vistas o contenidos. Inicio.php. Fíjense que acá incluí en la referencia a este archivo, incluí la ruta. ¿Qué sería la ruta? La referencia a un me quedó mal escrito, a un directorio, contenidos. Entonces, dentro de contenidos, un inicio.php. ¿Qué voy a hacer dentro de ese contenidos? Voy a ir poniendo las diferentes páginas. No, perdón. Por ejemplo, inicio.php lo voy a tener como un archivo, lo voy a editar ahora un poquito,
que hace, digamos, puede ser algo así directamente como esto. Deseamos usar H3. Página de inicio. Esta es la página de inicio. Lo hago un poquito más grande, etcétera. Y voy a poner acá, no, hasta ahí nomás. Entonces, fíjense nuestro archivo index lo que hace. Hace un include de un archivo que tiene todo el etiquetado que abre nuestra plantilla y parte del contenido de la plantilla hasta donde pueda haber contenido que va a ir resultando de la navegación del sitio. En el medio incluyo, en este caso, un archivo dentro de la carpeta contenidos que se llama inicio.php y tiene lo que es el contenido de la página de inicio. Y después con esto incluyo el resto del etiquetado que hace al cierre de toda mi plantilla de HTML general, digamos, ¿no? Si hay contenidos que como una columna a la derecha o más contenido en el footer, etcétera, que se va a repetir a lo largo de la web, lo puedo ir incluyendo acá y ya sé que lo guardo y modifico solamente el pie.php y toda la estructura del sitio se actualiza en función de eso. Si todos los archivos están guardados, ahora yo abro index.php y acá está el contenido de la página de inicio. En realidad esta plantilla es demasiado grande, bueno, podría ser. Bien, no sé si habrá preguntas hasta ahí. Okay. Perdón, profe, se tira todo. Esta mini página. La podemos también agregar framework. Esta framework, no me salió la palabra, gracias. Sí, perfecto. Pregunta Giselle si se puede usar un framework. Yo había sugerido Bootstrap o pueden buscar algún otro, ¿no? Pero sí quiero que, digamos, principalmente en este caso, utilicen este criterio. Y acá empezamos a manejar, ahora para la navegación, vamos a empezar a incluir el pasaje, digamos, cómo podemos pasarle una variable a PHP desde una página a otra, o sea, cómo podemos a través de las rutas enviar variables en una petición de PHP. Yo algo había comentado la semana pasada. Supónganse que tenemos dentro de nuestra carpetita de contenidos, tenemos inicio, tenemos acerca de mí y tenemos portfolio. ¿Sí? Son tres archivos o acerca de, bueno, tres archivos de PHP y yo tengo que ir decidiendo cuál mostrar. Lo mismo, hay muchas estrategias para esto. Esta estructura es bastante sofisticada para el nivel de contenido que queremos mostrar, pero vamos a resolverlo, digamos, a nivel técnico, a nivel de lógica. Yo lo que tendría que hacer, acá hay diferentes maneras posibles. Vamos por una, se les explico directamente. Lo que podemos incluir en la petición de un archivo es, después de un signo de preguntas, el valor de una variable get, con un método get. O sea, yo puedo hacer a igual 5 y estoy abriendo este index, o de hecho sin mencionar el index. Puedo abrir directamente. ¿Se acuerdan que si apuntamos a la ruta directamente, pero ahora incluimos signo de pregunta a igual 5, estoy abriendo este archivo index.php, pero incluyendo en la ruta del archivo una variable a con su valor igual a 5. Fíjense cuando ustedes hacen una búsqueda en Google, algo, por ejemplo,
Digamos, ustedes abren Google acá, google.com. Cuando esto, que es como un formulario, completan el formulario y ponen buscar, navega hacia una página que incluye casi siempre al principio un signo de preguntas acá, que es para hacer referencia a que todo lo que sigue son valores de variables. O sea, esta petición a la ruta google.com/search incluye estas variables con un, se llaman método, digamos, variables get. Son las variables que están explícitas o explicitadas en la URL que estamos escribiendo acá. Y van a ver que por ahí tiene que decir en algún punto algo que es lo que yo estoy buscando, está encriptada la verdad. Por ahí tiene que decir que la palabra, o no, Q era antes, a ver si ahora todavía. Q es la variable que está por buscar, digamos, ¿no? En la que el motor de búsqueda de PHP de Google usa para tomar de la dirección web con un método get, la variable Q tiene el string que va a buscar, ¿sí? Si ustedes abren una ruta pasándole info aplicada, a ver, estamos buscando ahí info, digamos, hace el resultado, en el servidor elabora el HTML que me devuelve, incluyendo ese análisis, digamos, incluyendo el comportamiento apropiado a esa variable Q. Bueno, ¿cómo toma PHP esa variable que está incluida? O sea, si yo voy a abrir ahora, volvamos a nuestro ejemplo, a nuestro funcionamiento que tenemos acá. Este index.php, ¿cómo toma este valor que yo le paso? Por ejemplo, vamos a tratar de leer este a igual a 5. Vamos al index. Me fueron quedando todos en pestañas diferentes. Bien, tenemos acá el index.php. Fíjense, antes de hacerlo de la plantilla, voy a hacer esto directamente primero de cómo tomo una variable get de la URL. Hacemos get, o sea, pesos-get es el arreglo, que es el conjunto de variables que podría haber en la cadena de texto de la petición. ¿Sí? En la cadena de la petición, en la URL. Fíjense que ahí me escribió 5. Yo pongo 25, me escribe ahí 25. Me pone, si escribimos lo mismo, info aplicada, ahí me escribe info aplicada, ¿no? Entonces, esta es la manera de tomar una variable. Este conjunto de arreglo corresponde al entorno de PHP en el momento que se está compilando. También puedo tratar de acceder a otra. Quiero mostrar otra posible variable, P, por ejemplo, y es probable, bueno, como en este caso, si yo hago la petición y no está la variable P en la ruta, PHP me está avisando con un notice, o sea, un aviso, que la variable P no está, o no existe el índice P en ese arreglo. Entonces, nosotros tendríamos que poder contemplar la posibilidad de que no esté la variable P a la hora de llamarla, de tratar de invocarla. Y lo que conviene es convertir esta variable P, que es de la petición, o sea, del conjunto de arreglos, hacer esto. P es igual a pesos-get-p, ¿no? Voy a reemplazar el criterio. ¿Qué estoy haciendo? Una variable de PHP,
así son las variables. ¿Ya habíamos visto algo de variable en PHP? No me acuerdo, pero ahí sí lo estamos viendo. O sea, yo puedo decir, sí, algo habíamos visto. Las variables en PHP son con el signo pesos, directamente. Y esta variable signo pesos -get es una variable de entorno, es un arreglo de entorno en este caso de todas las variables que estén incluidas acá en la petición. Ahora, yo en mi código, en mi programa de PHP voy a ir usando mis variables, no las, estas más bien de entorno, de ejecución, sino de variables mías, locales. Entonces voy asignando la lectura de una variable get, se la asigno a una variable que yo más adelante puedo usar, ¿no? Como por ejemplo así. ¿Y esto qué me permite también? Pesos, lo voy a hacer en una forma un poquito más larga y voy a hacer esto. Si, o sea, usamos if. Pesos get p, o sea, si existe, si está, perdón, así. Esta instrucción isSet es para preguntar si está seteada la variable, digamos, ¿no? Si está declarada la variable pesos get p, o sea, esto es un if y esto me devuelve verdadero o falso si está eso, declarada la variable. Si está declarada, entonces a mi variable pesos p, perdón, le asigno el valor que tenga. O sea, si la variable está declarada, le asigno ese valor a la variable p. Si no está declarada, entonces puedo decir, o sea, en el caso del else, puedo decir p igual inicio. ¿Está? Entonces trato de leerla y si tiene un valor, se lo guardo. Y si no, le asigno inicio. Y después, por ejemplo, por ahora provisoriamente, muestro el valor de p. Vamos a nuestra pantalla, actualizo y ahí tengo info aplicada, que estoy mostrando A y después estoy mostrando P. Algo importante, fíjense, todos los saltos de carro que tengo acá, digamos, los retornos, eso los puedo ver solamente si yo voy a ver el código fuente de esto. Si yo veo el código fuente, veo algunos saltos de retorno después de inicio, o sea, estos de acá, los veo acá. Pero estos espacios entre líneas del PHP no aparecen en el código fuente, solo aparecen los que estén con eco. ¿Sí? Si yo quiero escribir saltos de línea en el código fuente, tengo que escribir esto, por ejemplo, barra n, barra invertida n. Y barra t es un tabulador. Este barra n y barra t son maneras de organizar el código fuente. Me faltó un barra n también. Como para saltar una línea. Acá en este, después de mostrar p, hago un salto de línea y un tabulador y muestro esa cadena, un tabulador, ¿no? Es solamente la organización del código fuente. El código fuente del HTML, o sea, el momento que el navegador interpreta el HTML, no le hace caso a esos saltos de línea, a esos tabuladores, lo muestra todo de corrido. Solo, para el HTML son importantes solamente el etiquetado de HTML. Bueno, ¿qué me queda acá para ir, digamos, como resolviendo un poquito más de la lógica? Ahora, yo puedo venir acá, pero ya pregunté por el valor de la variable p. Si tiene un valor, se lo muestro, y si no, se lo asigno, y si no, le asigno inicio. Y acá, donde voy a incluir contenido, puedo, por ejemplo, preguntar si... No hace... podría ser con un if, por ejemplo. Si p es igual... no sé si tiene equals.
No me acuerdo si PHP tiene equals. Ahora lo verificamos. Línea 24. Acá sí tiene equals. No existe equals. No, en realidad, como PHP es originalmente, digamos, prioritariamente pensado para cadenas de texto, tiene muy resueltas muchos de los criterios de uso de cadenas, ¿sí? Por ejemplo, puedo preguntar directamente por una igualdad de una variable entre, si es el caso de una cadena, si tiene ese valor. Y también está pensado directamente pesos P, o sea, todo lo que sea pesos ya es el nombre de una variable y permite cuestiones simples como, por ejemplo, lo voy a hacer acá provisoriamente, el valor de P es 2 puntos pesos P. Fíjense que puse pesos P dentro de las comillas de eco. En cualquier otro lenguaje, las comillas representan literal, o sea, tendría que ver pesos P como resultado, pero PHP está pensado para que acá muestre un valor, o sea, interpreta esto como, evalúa esto como una variable. De hecho, es más, si yo quiero decir vale 5 pesos, esto rompería, porque trataría de identificar una variable, entonces ahí hay que escapar el signo pesos. No me meto mucho con eso ahora, pero el signo pesos es para apuntar rápidamente a una variable. Ahí tenemos un caso de if. Si p es igual a inicio, entonces incluyo contenidos inicio.php. Fíjense que mientras voy a sacar acá la variable a, va a romper porque no está la variable a. Está bien, si no pongo nada, le estamos asignando inicio a P y acá estamos trayendo el contenido de inicio. Ahora si yo pongo P igual a portfolio, o sea, acuérdense, el signo de pregunta P portfolio, no está cargando nada acá. ¿Por qué? Porque le asigna P a portfolio y no está dentro de estas posibles evaluaciones. Lo que tendría que hacer sería por ahí más simple digamos, hay otras maneras mucho más simples en sentido más, o sea, simplifican, pero con código un poquito más complejo. Yo quiero que ahora veamos acá la estructura, o sea, que entiendan cómo funciona el PHP, digamos, ¿no? Se podría hacer un arreglo con estas páginas o se podría directamente de la P usarlo como nombre de archivo que quiero cargar, etcétera, ¿no? Portfolio. Y podríamos, o sea, esto como lógica de estado, ¿se acuerdan? Podemos ir preguntando si la P es portfolio, entonces cargo contenido portfolio, y al fin, si no se cumplió, perdón, else if, o podría ser un switch, no me acuerdo si lo llegué a comentar. Acá también podría ser un switch case. Según el caso, cargo un PHP, etc. Pero bueno, con la estructura de if, de condicionales, si es igual a inicio, hago eso. Si no, si es igual a portfolio, eso. Y si es igual, en el caso de que no se haya cumplido ninguno de los anteriores, podría, por ejemplo, cargar un 404 PHP. O sea, esta página no... Estoy tratando de ir a una página que no existe, digamos, ¿no? O sin contenido. O página no existe. Si yo ahora trato de generar esta navegación,
por ejemplo, ahora puse P igual a portfolio, trata de cargar portfolio y me tira una advertencia de que esta página, página no existe, por portafolio me quedó. No, ahí está, rompe porque trata de traer la página, página no existe, .php. Ahí puse portfolio y no es ninguno de los casos, o sí es, pero... es que ya lo hice, ya lo había hecho. Pensé que iba a romper porque no, ya hay un portfolio que debe estar en blanco, supongo. Esta es la página, es lo mismo que estoy mostrando acá, es la página de inicio. Bien, esto sería portfolio. Contenidos. Bien, ahí cuando carga portfolio vemos esto, portfolio, contenidos. Lamentablemente, digamos, acá quedó bastante grande todo lo que es esqueleto, entonces la parte específica del contenido es más, se pierde, digamos, ¿no? Pero esto con estilo se puede compactar o pueden tomar otra estrategia, pero siguiendo esta lógica de tomar una variable get para ver qué contenido mostrar. ¿Qué es lo único que me falta acá para cerrar la vueltita? Voy viendo si hay alguna pregunta. Lo único que me faltaría acá para completar la vueltita, porque no navegamos escribiendo P igual inicio, o si quiero ver el portfolio pongo P igual portfolio, etcétera. Pero sí saben ustedes cómo armar estas rutas con la etiqueta A, ¿sí? en HTML. Entonces me voy a ir a donde tengo el menú de navegación, o sea, el archivo de PHP que tiene el menú, donde está encabezado, ven que tiene el menú de navegación, sección 1, etcétera, qué sé yo. Esto será pantalla de inicio, lo mismo que el título puede funcionar como... Esto en realidad me quedó más como un... Bueno, sí, pero si el título, el logotipo sirven para ir a la pantalla de inicio, también harían esto mismo que estoy por hacer acá en el menú. Y portfolio, etcétera, vamos a poner acá. Bueno, ¿qué tengo que lograr? Que estos sean como enlaces, como links, ¿no? ¿A dónde tiene que navegar? Esperen, si lo guardo ya veo los textos. Inicio, portfolio, etcétera. Bueno, ¿cómo navego haciendo clic acá a la vista de inicio? ¿Y cómo navego haciendo clic acá a la vista de portfolio? La navegación tiene que ser pasándole un valor a P. Entonces para eso esto, el portfolio va dentro de un link, que es la etiqueta A, y el href es igual a, y armamos esta forma de ruta. Podemos incluir index.php con p igual a portfolio o directamente obviar, dar por sentado el index. Si quieren, por ahí lo dejamos. Hacemos un poquito más explícitos, digamos. Y lo mismo inicio. Inicio navega a index.php con p igual a inicio o directamente sin p, porque ya sabemos que el index pregunta que si p no existe, le asigna valor inicio, ¿sí? Valor por defecto, digamos. Bueno, acá hay un ejemplo de un link. O sea, ¿cómo armamos con un link? Acá tenemos enlaces. P igual, sí. Cuando yo hago clic acá, voy a navegar, fíjense la URL, me voy a ir a inicio, que es index.php.
Si hago clic en portfolio, navego a index, ahí navegué, a index con P igual a portfolio. Y puedo ir navegando diferentes contenidos con diferentes valores de P. ¿Sí? Si sacamos el index, es más parecido a... pero no puede ser vacío. Tiene que ser ahí, por ejemplo. Signo de pregunta. Solo. Si sacamos el index, ahí, es más parecido por ahí a otros, a una vista, digamos. Es más simple, sin incluir el nombre de archivo. Pero a veces también, si van navegando, van a ver a veces eso como parte de la URL. Hago un comentario acá, ya que estuvimos viendo include. Otras maneras de incluir archivos son, ¿dónde estamos? Nosotros estamos usando include. Y si por algún motivo no existe, como cuando queremos, acá justo queremos incluir la página que no existe, que la tendrían que hacer ustedes, digamos, ¿no? Yo no la incluyo ahora acá, estaría faltante en el ejemplo de estos códigos. Si ustedes se fijan, si quiero ir a cualquier otra página, me tira una advertencia, falló tratar de traer esta página. La diferencia entre warning, o sea, ustedes pueden encontrar un warning o un error fatal o fatal error. Esos son, digamos, como criterios y después notice. Notice es como un aviso, un warning es una advertencia, es un error de aplicación, pero que sigue pudiendo funcionar el script de ahí en adelante, y un fatal error es un error fatal que termina matando el proceso. Las diferencias que podemos, digamos, en qué difiere cada cosa es si, por ejemplo, yo hago include, en lugar de include hago require. Require e include son bastante similares entre sí, pero require es que si no lo encuentra, sería acá, para que pase ahora, para que rompa, digamos, ¿no? Si yo hago require de esto, en ese caso el error es fatal y no sigue con el resto del script. Vieron que acá ya no cargó el footer. Acá me tiro, hice un require, no lo encontró y el error es fatal. Fatal en el sentido de que se muere el proceso. En algunos casos conviene usar include y en otros casos incluso require. El conjunto de este tipo de instrucciones son include, require y sus versiones un poquito más precisas, include once y require once. Include once o require once son equivalentes en el grado de fatalidad, digamos, ¿no? Del caso de no lograrlo. Pero lo que a diferencia es que, por ejemplo, si tenemos en algún archivo de configuración, un config.php, que tiene valores de variables globales, etc., yo hago un include once para tomar esos valores. Si más adelante lo vuelvo a hacer, ya el compilador detecta que ya lo cargó, no lo vuelve a cargar, ¿sí? Ya lo cargó una sola vez, es el once de una sola vez. Bien. Bueno, a ver si me preguntas, no. Bueno, vamos a redondear que se va pasando, se vuelve un poquito, me imagino, un poco agotador. No sé si hay alguna pregunta y creo que tienen suficientes herramientas. Ahora, si yo les subo estos archivos que yo hice de ejemplo, lo que sí les recomiendo que tomen el ejemplo, pero no para abrir los archivos y empezar a cambiar el texto acá, cambio allá y ya me quedó mi versión. Usen estos archivos guías para
hacer un proyecto nuevo, ¿sí? Arranquen con lo mismo, el mismo procedimiento que hice yo. Es más, no tendría que ni subirle los PHP, se los subo para que puedan leer más fácil, etcétera. Pero empiecen haciendo una carpeta nueva, creando un archivo index.php, ¿sí? Insisto, no hagan esto de me copio todos estos archivos en la carpetita, abro el primero y voy cambiando. Donde dice título pongo otra. No, hagan el proceso de empezar desde un documento en blanco, aunque vayan a la par de los archivos que están haciendo. Para identificar bien la sintaxis, errores posibles, etc. Bien, pregunta. Se entiende, ¿no? Lo que más o menos, o todo, no más que más o menos. Se entiende lo que tienen que hacer. Esto yo lo voy a postear ahí como un tema en el foro. Pueden, digamos, participar con esta consigna en el propio foro y lo van subiendo el conjunto de carpetitas, lo comprimen y lo suben como en el post. Si quieren, prueben de hacer una versión simple esta semana y después hacen una versión más avanzada la otra semana si quieren poner más contenidos, etc. No se preocupen acá en deslumbrar acerca de realmente quiénes son, o sea, digo, encargar toda su trayectoria profesional, si es que es muy vasta, sino que más bien hagan una versión demo, digamos, ¿no? Esa es la idea en este ejercicio. Bueno, ¿se entiende? Sí, sí, perfecto. Bien, gracias Juan. Bueno, yo espero ahora tener la grabación.